The script wouldn't change due to the command, as the command requires a change in the audio settings and delivery, not a change in the script content. The same script would be used, just voiced by a male with a neutral Spanish accent. El Papa señaló que esta degradación se manifiesta cuando las relaciones humanas son mercantilizadas, convirtiendo a las personas en meros instrumentos de producción o consumo. En este sentido, el trabajo pierde su dimensión humana y ética, transformándose en una simple mercancía que genera alienación y explotación. Asimismo, las desigualdades económicas excesivas profundizan la erosión de la solidaridad, fragmentando comunidades y fomentando la exclusión social. San Juan Pablo II subrayó que una economía desprovista de un marco ético y espiritual es incapaz de promover una verdadera justicia social. La lucha por la supervivencia material en un mundo dominado por el materialismo no puede disociarse de su dimensión espiritual. Juan Luis II, en su obra, 1975, advierte que las estructuras históricas del mal no solo dominan las esferas económicas y políticas, sino que también buscan capturar la conciencia humana, promoviendo una falsa percepción de éxito y realización. Este contexto plantea un desafío crucial: comprender que más allá de los logros materiales, la verdadera libertad y dignidad del ser humano solo pueden realizarse plenamente a través de su dimensión trascendental. La crítica de Segundo resalta que las estructuras económicas y políticas, al ser desprovistas de un marco ético, perpetúan una alienación que deshumaniza y distorsiona la verdadera esencia del ser humano. Este análisis subraya la necesidad de un compromiso espiritual que permita enfrentar las fuerzas deshumanizantes con principios basados en la justicia, el amor y la solidaridad. Este contexto plantea un desafío crucial para el cristiano comprometido: reconocer que, más allá de los logros materiales, la auténtica libertad y dignidad humanas tienen su origen en la comunión con Dios. Frente a las estructuras históricas del mal que instrumentalizan a los individuos y perpetúan sistemas de explotación, el cristianismo católico presenta una visión esperanzadora fundamentada en la redención. La angustia provocada por la injusticia y la alienación, en lugar de ser un obstáculo, puede convertirse en un catalizador de cambio personal y colectivo cuando se aborda desde la fe. Esta perspectiva transforma la frustración frente a una sociedad injusta en una herramienta poderosa para la lucha espiritual, orientada a la restauración de la dignidad y la justicia. Como expresa el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Este llamado exhorta a los cristianos a enfrentarse a las estructuras deshumanizantes con una ética cimentada en el amor y la verdad, reafirmando así los principios trascendentales que definen la esencia del ser humano. El cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, abordó el impacto de la masonería en el proceso de secularización y en la fragmentación de los valores cristianos en las sociedades contemporáneas. En su obra, 1985, Ratzinger advierte que la masonería ha promovido un racionalismo autónomo que busca excluir la influencia de la religión del ámbito público, reemplazándola con un relativismo ético que socava los fundamentos espirituales y morales de la sociedad. Ratzinger subrayó que esta influencia masónica se manifiesta a través de legislaciones y reformas que cuestionan y atacan pilares esenciales de la concepción cristiana, como la familia, la vida y la dignidad humana. Según el futuro Papa, la fe cristiana se ve reducida a una experiencia privada, mientras que el espacio público se rige por una razón desvinculada de lo trascendente. 1985 p. 46. La masonería, con su cosmovisión filosófica secularista, ha desempeñado un papel central en el proceso de laicización en múltiples sociedades. A través de la promoción de principios aparentemente humanistas, ha impulsado una separación radical entre la religión y el ámbito público, erosionando la influencia de los valores cristianos en la educación, la política y la cultura. Este enfoque ha contribuido a la creación de un modelo social donde lo trascendental es relegado al ámbito privado, despojando a la sociedad de un marco ético sólido y vinculado a la espiritualidad. Históricamente, la masonería ha desempeñado un papel significativo en la promoción de una separación estricta entre el ámbito religioso y el público,
impulsando legislaciones y reformas orientadas a minimizar la influencia de la Iglesia en áreas clave como la educación, la política y la cultura, bajo el pretexto de defender la libertad de conciencia y la igualdad. Muchas logias han trabajado activamente para relegar la fe cristiana al ámbito exclusivamente privado. Este enfoque ha favorecido la construcción de un modelo social fundamentado en valores humanistas y materialistas, que prescinde de una dimensión trascendental y prioriza principios alejados de la ética cristiana. La de las Naciones Unidas, presentada como un marco para promover el desarrollo sostenible, incorpora líneas de acción que, según sectores críticos, contradicen valores cristianos fundamentales. Entre estas iniciativas, destacan la promoción de la teoría de género, el aborto y la teoría crítica de la raza, todas planteadas bajo la premisa de igualdad y justicia social. Sin embargo, en la práctica, estas propuestas son señaladas como intentos de socavar principios éticos y espirituales esenciales para la visión cristiana. La teoría de género, en su expresión más radical, cuestiona conceptos esenciales sobre la naturaleza humana, argumentando que el género es una construcción social desvinculada de la biología. Este enfoque no solo entra en conflicto con la visión cristiana, que entiende al ser humano como una unidad integral de cuerpo y espíritu, sino que también introduce divisiones en la estructura social al imponer normativas ideológicas que afectan el tejido cultural y familiar. De manera similar, la promoción del aborto como un derecho reproductivo universal representa un desafío directo a los principios cristianos sobre la santidad y la dignidad de la vida desde el momento de la concepción. Bajo la justificación de garantizar la autonomía personal, se legitima una práctica que vulnera el derecho más fundamental, el derecho a la vida. Por otro lado, la teoría crítica de la raza, aunque originalmente concebida para abordar desigualdades históricas, ha sido utilizada en algunos contextos para fomentar narrativas divisivas que segmentan a las sociedades en grupos opresores y oprimidos. Este enfoque reemplaza los principios de reconciliación y fraternidad universal con dinámicas de confrontación, lo que no solo perpetúa el resentimiento social, sino que también dificulta la construcción de una sociedad más cohesionada. Además, la incorpora el empoderamiento de las culturas autóctonas como una estrategia para promover la diversidad. Aunque esta iniciativa puede parecer positiva, algunos críticos la interpretan como un mecanismo para fomentar el divisionismo, enfatizando identidades culturales en detrimento de una visión integradora. Esto debilita las estructuras sociales cohesionadas, facilitando la implementación de proyectos de dominación global que aprovechan la fragmentación de las comunidades. En su conjunto, estas iniciativas, aunque presentadas bajo el marco del desarrollo sostenible, son percibidas como una estrategia para transformar profundamente la superestructura ideológica de las sociedades. Este enfoque busca alejarlas de sus raíces trascendentales y de los valores cristianos que históricamente han sustentado la dignidad humana, la justicia social y la cohesión comunitaria. Por ejemplo, la promoción de ideologías de género y políticas de salud reproductiva son señaladas por sectores críticos como intentos de redefinir conceptos de familia y vida humana, erosionando los principios cristianos sobre la dignidad y la trascendencia. Estas iniciativas se integran en una narrativa global que el capitalismo salvaje asimila para generar nuevos mercados y estructuras de consumo. Así, se observa una confluencia entre el marxismo cultural y el capitalismo, donde ambos comparten el objetivo de transformar la superestructura ideológica para dar forma a una sociedad desvinculada de sus raíces trascendentales. Este acercamiento ha dado lugar a un engranaje complejo desde el cual se ataca la visión cristiana del mundo, cuestionando sus fundamentos éticos y trascendentales. En los últimos 4 años, este fenómeno ha cobrado mayor impulso, evidenciándose en su implementación en diferentes gobiernos y en la configuración de políticas que refuerzan esta tendencia. Los seres humanos, según la perspectiva marxista, se definen principalmente por su relación con los medios de producción. En este marco, el marxismo reduce al individuo a un agente económico cuya existencia y condiciones de vida están determinadas por su posición dentro de la estructura de clases sociales. Este enfoque prioriza las dinámicas materiales y económicas, relegando otros aspectos fundamentales de la naturaleza humana, como su dimensión espiritual, ética y trascendental. La lucha de clases como motor de la historia, la división entre opresores y oprimidos reemplaza cualquier noción de reconciliación o fraternidad universal.
Principios fundamentales del cristianismo. El rechazo de lo trascendental. Dentro del marco ideológico marxista, la religión es conceptualizada como un opio del pueblo, es decir, un instrumento de opresión diseñado para adormecer la conciencia crítica de las masas y perpetuar las desigualdades sociales. Desde esta perspectiva, la religión no solo se considera incompatible con la emancipación del ser humano, sino que también se plantea su eliminación como una condición necesaria para lograr una transformación estructural de la sociedad. Finalmente, tanto el marxismo como el capitalismo descontrolado, al reducir la vida humana a una mera question material, plantean desafíos significativos para el cristianismo. Ambos sistemas fomentan una visión que privilegia el beneficio económico y material por encima de los valores trascendentales, promoviendo una reconsideración de la doctrina cristiana en un mundo cada vez más centrado en la acumulación de riqueza, la búsqueda de fama y reconocimiento, y una competencia desenfrenada. Esta dinámica, que se manifiesta incluso a costa de la vida o dignidad del oponente, encuentra su expresión más evidente en los ámbitos financiero y político, donde las acciones suelen estar impulsadas por intereses personales y la consolidación del poder, en detrimento de los principios éticos y espirituales. El cristianismo continúa reafirmando el carácter sobrenatural del ser humano y el propósito eterno de la vida, presentando una visión que trasciende las limitaciones materiales y temporales. Esta perspectiva invita a interpretar la existencia humana no solo desde una dimensión terrenal, sino también como una búsqueda constante de comunión con Dios, orientada hacia la plenitud espiritual y la salvación eterna. En contraste con ideologías que reducen al ser humano a parámetros económicos o sociales, el cristianismo ofrece un enfoque integrador que valora tanto la dignidad inherente como el destino trascendental de cada persona. Desde la perspectiva de la Iglesia, el materialismo, presente tanto en el marxismo como en el capitalismo extremo, constituye un desafío crucial, al igual que las distorsiones derivadas del Concilio Vaticano II. Estas interpretaciones erróneas han fomentado modelos teológicos ideologizados que han fortalecido a sectores ateos de izquierda, quienes utilizan las instituciones democráticas como herramientas transitorias para consolidar su control, eventualmente erosionando los principios democráticos. Además, la influencia de sociedades secretas ha generado redes de poder que operan al margen de una visión cristiana del mundo, promoviendo agendas económicas, políticas y culturales basadas en intereses materialistas y utilitarios, en detrimento de valores trascendentales y éticos. Frente a estos retos, el cristianismo reafirma su misión de salvaguardar la dignidad humana y la trascendencia, ofreciendo una respuesta integral y contracultural que defiende los principios fundamentales de la fe. Este compromiso implica la renovación de la fe, el fortalecimiento de la doctrina y una acción decidida frente a los desafíos culturales, políticos y espirituales contemporáneos.